Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a estar explicando cómo hacer este vestido floreado, el cual está perfecto para esta temporada de primavera-verano. Los que me siguen en Instagram de pronto recordarán esta foto que les mostré en diciembre, ya que ese es el almacén en donde compré esta tela. Y pues con todo el tema del aislamiento, los próximos videos van a ser con cosas que yo ya tengo en mi casa, así que decidí que era momento de utilizar esta tela con algún proyecto. Y habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con este tutorial. Los materiales que vas a necesitar para hacer este vestido son al menos 1,5 metros de tela, 2,5 metros de sesgo, hilo y tijeras. Lo primero que vas a hacer es coser los bolsillos a los costados del vestido. Para esto vas a ubicar cada bolsillo derecho con derecho de la tela sobre los costados del frente y de la espalda del vestido, justo en donde están marcados los piquetes del molde, y los vas a coser a 1 centímetro de distancia. Para hacer este paso puedes utilizar primero tu máquina plana y luego pasar una puntada overlock o pasar la fileteadora. En este caso yo pasé primero mi máquina plana y luego pasé la fileteadora. Al final te debe quedar algo así. Una vez que tengas las piezas de los bolsillos cosidos a los costados del frente y de la espalda, vas a pasar una puntada overlock en el borde de abajo del frente y de la espalda, o también puedes utilizar la fileteadora. Esto lo vamos a necesitar así para más adelante. Después vas a disminuir el ancho de puntada de tu fileteadora o de la puntada overlock de tu máquina plana y vas a pasar una costura en uno de los bordes más largos de ambas piezas del bolero del vestido. Luego vas a tomar estas piezas y por el borde donde pasaste la puntada overlock vas a hacer una costura de recogido. Para esto debes aumentar la longitud de puntada al máximo que permita tu máquina y soltar toda la tensión del hilo. Luego vas a ubicar estas piezas encima del frente y de la espalda y vas a acomodar el recogido para que quede del mismo ancho del borde de abajo de estas piezas, justo como lo estoy haciendo en el video. Para esto debes ir jalando y acomodando la tela despacio y sin jalar mucho el hilo para que este no se reviente. Cuando termines, sujeta la pieza del bolero a la parte de abajo del frente del vestido, a 1 centímetro del borde. Luego con mucho cuidado vas a coser estas piezas juntas pasando una costura justo por encima de la costura del recogido que hiciste anteriormente. En este paso debes fijarte que si estés cosiendo ambas piezas del vestido juntas. Y recuerda volver a cuadrar la tensión y la longitud de puntada de tu máquina antes de empezar con esta costura. Debes hacer esto con la pieza del frente y con la pieza de la espalda. Cuando termines se debe ver algo así por el frente y algo así por el revés del vestido. Ahora vas a tomar la pieza del frente y la vas a ubicar encima de la pieza de la espalda, derecho con derecho de la tela. Alinea muy bien las piezas de los bolsillos y la pieza que lleva el recogido y sujeta con alfileres por todo el costado del vestido, ya que eso es lo que vamos a coser en el siguiente paso. Para esto nuevamente puedes utilizar tu máquina plana para coser a 1 centímetro del borde y luego pasar una puntada overlock o pasar una fileteadora. Vas a empezar desde la punta de la sisa bajando por todo el costado hasta que llegues al bolsillo. Ahí vas a parar, vas a clavar la aguja, levantar el prensatelas, girar la tela y seguir cosiendo por todo el contorno del bolsillo, también a 1 centímetro del borde. Cuando termines de coser el bolsillo vas a repetir los mismos pasos. Vas a clavar la aguja, levantar el prensatelas y girar la tela para seguir cosiendo el costado del vestido. Recuerda rematar muy bien al principio y al final de esta costura. Cuando termines ya debes tener algo así. Y ahora vamos a pasar a coser el sesgo por toda la sisa y por todo el escote del vestido. Para hacer este sesgo utilicé mi kit para hacer sesgo, el cual les expliqué cómo funciona en un video que les monté anteriormente y se los voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Como esta tela de flores no me alcanzó para cortar el sesgo necesario, la corté en otra tela de un color similar, pero lo ideal es que cortes el sesgo de la misma tela de tu vestido. Aunque si no te sientes con la confianza de hacer tu propio sesgo, también puedes comprar uno de los que venden ya planchados en las tiendas de insumos, que sea del color lo más similar posible
posible a la tela que estés usando. Y para coser este sesgo utilicé también el prensatelas de ese kit y lo cosí primero por todo el borde de la sisa y del escote. Luego cambié el prensatelas por mi prensatelas regular y lo que hice fue doblar el sesgo hacia adentro del vestido para poder pespuntar este. Yo lo pespunté con un margen de 7 milímetros o un cuarto, pero esto va a depender del ancho del sesgo que estés utilizando. Entonces, como ves, fui doblando la tela hacia adentro, asegurándome de aplanarla muy bien para que no queden arrugas en la costura, y fui pasando este pespunte también por todas las sisas y por todo el escote del vestido. Cuando termines esta costura es bueno que planches muy bien esta parte de la prenda para asegurarte de que quedó bien hecho y para eliminar cualquier tipo de arrugas que haya quedado. Y te debe quedar algo así. Y ya con esto estamos casi por terminar este vestido. Ahora vamos a armar los moños que van en el hombro del vestido. Para esto vas a tomar las piezas que dicen moños y las vas a doblar por la mitad más larga. Luego vas a empezar a coser como me estás viendo en el video. Primero vas a cerrar la parte de arriba y luego todo el borde más largo a 1 centímetro de distancia. Cuando termines le vas a dar la vuelta a esta pieza y la vas a planchar muy bien. Debes hacer esto con las 4 piezas del moño. Luego vas a tomar 2 piezas del moño y las vas a juntar por el borde que no quedó cerrado para juntarlas por ahí. Esto es para que sea mucho más fácil coserla más adelante. Luego de esto vas a juntar estas piezas del moño en la parte del hombro derecho con derecho y vas a crear una especie de sándwich entre el hombro del frente, luego las piezas de los moños y por último el hombro de la espalda para coser estas 4 piezas juntas a 1 centímetro de distancia. Este paso lo puedes hacer como yo, primero con tu máquina plana y luego pasando una puntada overlock o directamente con una fileteadora. Cuando termines puedes pasar un pespunte de esta costura sobre el hombro del frente y te debe quedar algo así. Para finalizar este vestido lo único que falta es hacer el dobladillo del ruedo y en este paso no voy a ahondar mucho porque ya tengo un video donde te explico cómo hacer dobladillos, el cual te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Y bueno, espero que les haya gustado este vestido de flores. En verdad esta es una silueta bastante cómoda de llevar y este tipo de vestidos están muy en tendencia en esta época. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este vestido lo van a encontrar en la caja de descripción de abajo y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Aparte de esto, les quiero recomendar que siempre que descarguen alguno de mis moldes es que lean atentamente las instrucciones que les doy en estos, ya que ahí les especifico los márgenes de costura, las tallas, si por ejemplo necesitan elástico les especifico ahí cuánto necesitan para cada talla y obviamente en qué tamaño de hoja lo deben imprimir. Así que por favor lean atentamente las instrucciones, ya que la pregunta que más me hacen es en qué tamaño de hoja debo imprimir el molde. Además, recuerden que si tienen algún inconveniente con la página web, tengo una página de preguntas frecuentes donde respondo las inquietudes que más tienen ustedes con respecto a cómo funciona, cómo descargar los moldes, qué pasa si tengo un problema con algo. Esa también se las voy a dejar linkeada en la descripción de abajo. Y bueno, déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció esta silueta de vestido y si les gustaría que hiciera más vestidos en este canal. A mí en lo personal este tipo de prendas me gusta mucho hacerlas y vestirlas. Y si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse y de darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me gusta hablar con ustedes y en donde más los mantengo actualizados. Recuerden quedarse en sus casas, de cuidar de sus papás, de lavarse las manos y esperemos que esta situación pase lo más rápido posible. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.